Hola queridos amigos, amantes y buscadores del conocimiento. El día de hoy quiero hablarles un poco de las primeras diferencias que existen entre el socialismo y el capitalismo. ¿Cuáles son las primeras diferencias o cuáles son las diferencias más marcadas que existen entre el socialismo y el capitalismo? Lo que identificamos muchas veces en la actualidad o desde hace mucho tiempo lo identificamos como la izquierda y la derecha. Bueno, yo quiero decirle que una de las principales diferencias que existen entre estos dos polos opuestos se encuentra en la economía, en la forma en que estas disciplinas del pensamiento o estas ideologías nos quieren plantear una sociedad. Los socialistas quieren una sociedad que sea más compartida en el colectivismo, mientras que la derecha o el capitalismo quiere que la riqueza o la economía sea más individual de cada persona. Cada persona genera su propio capital, su propia riqueza, mientras que el socialismo quiere que entre conjunto haya riquezas, bienes y beneficios para todas las personas. Pero las ideas socialistas las podemos arrastrar, o sea, las primeras ideas colectivistas las podemos encontrar desde muy atrás, desde los primeros pensadores. Exactamente podemos llegar donde Platón. Platón fue uno de esos grandes pensadores que tuvo las primeras ideas colectivistas. Cuando él escribe La República, allí ya podemos encontrar algunas ideas colectivas, ¿verdad? Pero exactamente lo que hoy en día conocemos como el socialismo del siglo XXI, que es el socialismo marxista, lo podemos identificar gracias a este señor, a Carlos Marx. Carlos Marx fue un gran filósofo y escribió en 1887 El Capital. El Capital está dividido en tres libros, en tres tomos. El tomo número 1, el 2 y el tercero, ¿verdad? El Capital, como les digo yo, fue una de las grandes obras de Carlos Marx, aunque él tuvo otras obras bastante interesantes donde planteaba siempre la misma tesis. Carlos Marx lo que quería era darle un cambio total al mundo. Él quería cambiar el sistema que él estaba viendo en su tiempo, ¿verdad? Carlos Marx quería cambiar completamente la forma o el estilo de vida que había hasta ese momento. Y él escribió El Capital. Y la tesis principal de Carlos Marx, lo que identifica el socialismo del siglo XXI, es que él encuentra un problema entre la riqueza, en la forma que se genera la riqueza. Y Carlos Marx decía, en pocas palabras, decía que los trabajadores, lo que él denominaba como el proletariado, estaba siendo explotado por el capitalista. ¿Qué es el capitalista? El empresario, el empleador o los ricos. Esa era la tesis de él. Los ricos explotaban a los pobres. Entonces, él planteó una serie de estrategias económicas que a mi pensar están muy equivocadas. Lo que él plantea económicamente está muy equivocado, pero para mí todo mi respeto para él como sociólogo y como filósofo. ¿Por qué? Porque él descubrió ese problema, el problema de cómo se genera la riqueza. ¿Qué decía Carlos Marx? Mientras los pobres se tienen que esforzar mucho, tienen que trabajar duro para conseguir una poca del dinero, el capitalista ya goza de esta riqueza, goza de las comodidades y goza de las fortunas y no se tiene que esforzar mucho por ese dinero. Entonces lo que él quería era que hubiera una intervención estatal que emparejara todo este desequilibrio económico que existía. Y ahí es donde se convierte el socialismo marxista en leninista. ¿Por qué? Porque estas ideas fueron llevadas a cabo en la Rusia. Después de la Revolución Rusa, como sabemos, Lenin implantó todas las ideas marxistas. ¿Y qué sucedió? Desafortunadamente estas ideas no funcionaron, porque cuando él implementó las ideas marxistas, ¿qué sucedió? Hubo hambre, escasez y muerte. Eso fue lo que llevó. Pobreza, hambre y muerte llevó a Rusia. Luego siguió Stalin con estas mismas ideas y que hubo pobreza, hambre y muerte. Luego también hizo lo mismo Mao Zedong en China. ¿Y qué pasó? Pobreza, hambre y muerte. Cuando esto lo implementaron en Cuba con la revolución cubana, ¿qué pasó? Pues hubo pobreza, hambre y muerte. Y luego en el siglo XXI podemos rastrear el socialismo del siglo XXI en Venezuela. También implementaron estas mismas ideas marxistas, leninistas. ¿Y qué pasó? Pues pobreza, hambre y desigualdad totalmente. Y eso es lo que pasa con las ideas marxistas. Él fue muy inteligente porque este filósofo descubrió ese problema que existía, pero cuando se llevan a cabo por medio de la centralización del poder, el Estado llega a equiparar, pasa lo mismo. Siempre hay desigualdad, pobreza, hambre y muerte. Bueno,
La primera diferencia que yo veo, como les dije, es que mientras el capital y el marxismo nos dice que el Estado debe crecer y se debe alimentar de la riqueza que ha generado el capital para luego distribuirlo con los pobres. Eso de manera filosófica está muy bien planteado, ¿verdad? Está muy bien planteado de manera filosófica, pero cuando lo llevamos a la realidad sucede todo lo contrario. ¿Qué pasa? Pues el Estado se vuelve un Estado ambicioso, un Estado voraz, y toma toda la riqueza y deja la mayoría de su riqueza en sus bolsillos, y lo que le reparte a los pobres es muy poco. ¿Y sabe qué pasa? Pues como son arbitrarios con el capital, con los empresarios y con los capitalistas, con los que crean la riqueza, pues lo que hace es que terminan por acabar la riqueza, y después ¿qué pasa? Pues reparten pobreza para todo el país. Mientras los pobres esperaban que las riquezas llovieran a montones para todos, lo que sucede es que solamente se quedan con unos pequeños bonos solidarios que los mantiene con hambre, medio esperanzados y a toda hora trabajando, porque no se va a acabar el trabajo. Cuando el capital se termina, hay que seguir trabajando. Entonces los pobres tienen que esforzarse y tienen que trabajar más. Bueno, estas son algunas de las principales diferencias. Conocemos, por ejemplo, la izquierda como el socialismo marxista, ¿verdad? La izquierda y los zurdos. Conocemos la derecha como el capitalismo, o aquí en Colombia la derecha casi siempre ha sido representada por los conservadores. ¿Dónde podemos identificar este primer concepto de izquierda y derecha? Nos tenemos que remontar después de la Revolución Francesa. Como sabemos, la Revolución Francesa lo que hizo fue que derrumbó o destruyó el poder que había en Francia, que era el poder de los reyes, de la corona. Cuando cae el poder de la corona, el poder pasa a los individuos. Las personas empiezan a tomar el poder. Entonces van a empezar a regular los países y la sociedad. Lo primero que hacen es que las personas que tenían unas ideas diferentes se sientan a un lado, y las personas que tenían una idea más diferente se sientan al otro lado. Entonces los que estaban a la izquierda eran los que tenían las ideas colectivas, y los que estaban a la derecha eran los que tenían las ideas más individualistas. Quiero decirles que Carlos Marx fue un gran filósofo. Pues Carlos Marx lo que quería era que hubiera riqueza para todas las personas, y lo que él no concebía era que el pobre tuviera que sacrificarse tanto, tuviera que esforzarse tanto, tuviera que dedicar tantas horas para socializar, para disfrutar en el trabajo, para ganarse un poco de este capital, mientras que los ricos ya disfrutaban de todas las comodidades. Entonces él veía una injusticia ahí tremenda, cómo los ricos pueden disfrutar de los beneficios del dinero, del poder, por ejemplo, hoy en día los lujos, los carros, mejor educación, mejor servicio médico, mejor en todo, ¿verdad? Mientras que los pobres se tienen que sacrificar mucho y esforzarse mucho para conseguir solo una poca de dinero. Entonces, ¿por qué digo que en la economía Carlos Marx estaba muy equivocado? Fue un grandioso filósofo, pero no fue muy brillante en la economía, porque él en su tesis él planteaba la plusvalía, y también planteaba la explotación del trabajador. Carlos Marx pensaba que el valor lo eran las horas del trabajo. El valor de las cosas las tenían era por las horas del trabajo. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que si una persona se esfuerza y dedica más horas de trabajo para construir un artículo, este artículo debe valer según las horas de trabajo. Y entonces para Carlos Marx no era tanto la utilidad que le daba a las personas o la necesidad que tenían las personas por cierto artículo o por cierto bien o beneficio que se vende en el mercado. Carlos Marx lo que decía, lo que vale son las horas que se han implementado para el trabajo o para la realización de este artículo. ¿Qué era lo que quería decir en pocas palabras? Que para Carlos Marx 5 horas de trabajo, por ejemplo, de una persona que trabaja como obrero o de una persona que trabaja en el campo, 5 horas de trabajo tenían que valer más que 2 horas, por ejemplo, de un cirujano. Y esto es algo ilógico, ¿verdad? Pues no podemos comparar los trabajos no se pueden comparar. ¿Por qué? Porque son diferentes, están prestando diferente labor o diferente beneficio a las personas. No es lo mismo la persona que está haciendo un arreglo en la casa, un pequeño arreglo en la casa que se tarda 5 horas, le vamos a pagar por esas 5 horas. Y en cambio un cirujano, una persona que está haciendo por decir algo, está haciendo un trasplante de corazón, ¿verdad? Es una cirugía muy delicada, y aquí que necesita que ponga toda su experiencia, todo su conocimiento, toda su capacitación, lo que ha estudiado, todos sus años de experiencia las pone a servicio de mejorar la salud de la persona. Entonces, obviamente, las 2 horas del trabajo del cirujano
deben tener mucho más valor que las 5 horas de un obrero, sin llegar a menospreciar mucho el trabajo del obrero, que también es muy importante, pero es vital para la vida de la persona que está recibiendo la cirugía. Entonces aquí había ya un pequeño desequilibrio en lo económico de la teoría de Carlos Marx. También estaba la teoría de la plusvalía, que quería decir que el empresario explotaba al trabajador. Cuando el empresario no le paga al trabajador por sus horas de trabajo. Un ejemplo, vamos a un ejemplo muy rápido. Digamos que yo soy un empresario y yo contrato un empleado y le digo, bueno, vamos a trabajar este control, vamos a producir este control. Entonces le pago el día para que produzca este control. Resulta que él me trabaja todo el día y produce este control. Y yo este control saco el costo, por ejemplo, de lo que tengo que pagar en el arrendo de la bodega, lo que tuve que pagar en los insumos para la realización del control, y lo que es el trabajo de los vendedores, de lo que es el trabajo de la gestión de las ventas que yo hago aquí, ¿verdad? Entonces llego al presupuesto de que el control vale 10,000 pesos. Todo, el trabajo de mi trabajador, de mi empleado, del proletario, más el trabajo, más el pago de los insumos y del arrendo, el agua y el gas, la energía, todo esto. Bueno, entonces el valor real de este control es de 10,000 pesos. Y yo cuando tomo este control y lo saco al mercado, voy y lo vendo en 15,000 pesos. Entonces ese valor extra es la plusvalía, y ese valor extra para Carlitos era una explotación al proletario, porque yo le estaba pagando una sola parte y no le estaba compartiendo de la ganancia total. Ahí estaba una de las principales partes de la plusvalía para Carlitos. Carlitos pensaba entonces que mi trabajo, después de que él producía el control, después de que yo pagaba los insumos, el arrendo y le pagaba a los otros empleados, y yo sacaba el control al mercado, el trabajo de venta, de reventa que yo hacía en la calle o en el mercado, no tiene valor. O sea, yo no debía quedarme con ese valor extra. Esa es la plusvalía. La plusvalía también se marca para Carlitos, por ejemplo, si el trabajador en un día producía un control, pero entonces yo decido ahorrar parte de mi propia ganancia. Entonces yo decido comprar mejor maquinaria, mejores herramientas, y le doy esas herramientas al trabajador, y entonces él le queda mucho más fácil trabajar, le hago más cómoda las horas de trabajo, y entonces él empieza a producir y produce ya 3 controles, ¿sí? Pero trabaja todas las 8 horas, y en las 8 horas, con las herramientas más gastadas, más malas, en malas herramientas malas, no adecuadas para el trabajo, solo construía un solo control. Cuando yo mejoro todas las herramientas, él construye 3 controles, ¿verdad? Pero yo le sigo pagando a él los 5,000 pesos diarios, y yo cuando saco toda mi mercancía a la calle, pues estoy ganando por toda la mercancía que él ha fabricado. Quiere decir que ahí está la explotación. Le estoy pagando por el mismo trabajo mientras él está haciendo más trabajo. O sea, le pago los mismos 5,000 pesos y él está produciendo 3 controles. Pero para Carlos no valía entonces que yo me fuera dedicado, me fuera esforzado, fuera ahorrado, fuera salido al mercado, fuera comprado herramientas, le fuera dado nuevas herramientas, mejores máquinas. Para él no valía, eso no me debía dar un valor extra. Para Carlos Marx esta era la plusvalía. Pero bueno, entonces para Carlitos Marx el trabajo intelectual no tenía valor. ¿Acaso Carlos Marx no entendía esto? Bueno, yo creo que sí lo entendía, pero no sabía o no supo bien expresarse, o mucha gente que ha leído El Capital no lo ha entendido bien. Pero esto es principalmente una de las dos fallas que tiene Carlos Marx: la explotación laboral y la plusvalía. ¿Por qué digo que Carlos Marx, al parecer, no identificaba que el trabajo mío como revendedor, como estar revendiendo los artículos, era un robo para el proletario? Bueno, digamos que sí, que si la producción real de este control es de 10,000 pesos, y yo cuando salgo al mercado lo vendo en 15,000, sí estoy adulterando el precio, pero de tal manera no sería un hurto realmente para el proletario o para el trabajador, porque yo ya le pagué su día de trabajo. En tal caso sería entonces un hurto ¿al quién? Al consumidor, porque le estoy adulterando el precio de este control y se lo estoy cobrando más caro. Entonces sería, si tal tesis es real, el robo sería para el consumidor. De esto sí no nos habla mucho en El Capital, ¿verdad? Amigos, esta es simplemente un corto resumen entre las diferencias del Capital de Carlos Marx y del liberalismo o la derecha. No pude hablar en este momento mucho de lo que es la derecha, de lo que es los liberales, de cómo plantean el mercado, porque este mercado también tiene fallas,
¿Por qué? Porque si nos vamos al el liberalismo, el capitalismo, el mercado libre, lo que busca es que estemos completamente consumidos, consumiendo y consumiendo, y nuestras horas de trabajo, nuestras horas de esfuerzo físico, trabajando, estamos invirtiendo todo este dinero comprando cosas que son banales, cosas que no son necesarias. Entonces mantenemos siempre constantemente en la carrera de la rata, lo que identificó Robert Kiyosaki muy hábilmente como la carrera de la rata. O sea, vamos a tener una sociedad que va a vivir más triste, más amargada, sin una sociedad que no encuentra sentido en la vida. ¿Por qué? Porque su único sentido es estar consumiendo constante y constantemente. En un próximo capítulo voy a profundizar un poco más en qué es el capitalismo, qué es el libre mercado y cuáles son las consecuencias psicosociales para la población estar en el extremo derecho también como estar en el extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando el intervencionalismo, que era lo que quería Carlos Marx, interfiere, el marxismo-leninista lo que hace es que acaba con el capital y ya la gente queda totalmente igual, pero igualmente de pobre. Cambio el liberalismo, un liberalismo más centralizado, no tanto de derecha, un liberalismo centralizado, lo que quiere es que sí hayan bien privado, que sí hayan empresarios, que sí hayan ricos, que sí haya capital y que ellos produzcan y produzcan mucho capital. Entonces que llegue el Estado, un Estado un poco más pequeño, tome una poca de este capital y la reparta entre las personas que en verdad sí necesitan, porque hay gente que sí necesita, no podemos llegar a negar que hay personas que viven en extrema pobreza, hay niños que mueren de hambre y de desnutrición, hay niños que necesitan ayuda del Estado. ¿Para qué? Para que tengan mejores recursos en educación, en servicios médicos, servicios públicos, que tengan zonas de recreación, que tengan una vida digna. Y para eso se necesita el capital. En cambio, un marxismo-leninista lo que hace es que empareja a todos en la pobreza y quiere el capital solo centralizado, solo la riqueza para el Estado. Y eso no era lo que quería Carlos Marx. Los gobiernos injustos tomaron estas ideas de Marx y le vendieron la idea a los pobres de que estaban siendo explotados por los ricos. El proletariado debe hacer una revolución y a la fuerza quitarle el capital y los medios de producción a los ricos y dárselo al Estado, porque el Estado es omnisciente y omnipresente y va a repartir parejo para todos. Pero sabemos, como ya les dije, que todos fracasan y lo único que hacen es hambre, muerte para todos los países a donde llega el socialismo marxista-leninista. Bien amigos, aquí una pequeña introducción al Capital de Carlos Marx. Les recomiendo mucho que lean este libro, aunque son libros extensos, pero son libros que nos van a abrir mucho la mente y nos van a dar nuevas ideas. Así como Carlitos Marx escribió este fascinante libro, también quiero decirles que los defensores de la libertad también escribieron otros libros, como son La riqueza de las naciones de Adam Smith, como son El camino de servidumbre de Hayek, o también otros escritores, grandes escritores como fue Ludwig von Mises, como fue Frédéric Bastiat, y grandes defensores de la libertad como John Stuart Mill y como hay muchos otros. Bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Les deseo éxitos y bendiciones.